¿Cómo estamos? Otro día más con la lección en el canal de materiales de construcción. Vamos a ver hoy las características del hormigón endurecido, segunda parte. Ya vimos en la lección anterior las propiedades físicas del hormigón endurecido y hoy vamos a ver las propiedades mecánicas. Sin más dilación vamos a empezar. Las propiedades o características mecánicas del hormigón endurecido son la resistencia a compresión, resistencia a tracción, resistencia a flexotracción, la elasticidad y la fluencia. Y en un próximo vídeo, en una próxima lección, veremos las propiedades sobre la durabilidad del hormigón endurecido. Bien, para ello lo primero que vamos a tener en cuenta es una serie de definiciones, de conceptos que nos van a ir acompañando durante toda la lección y todo el tema de hormigones en cuanto a propiedades mecánicas. Para ello, lo primero es la resistencia característica de proyecto, también llamada resistencia característica especificada, F sub CK. Es el valor que se adopta en el proyecto, tanto en los cálculos como en las dosificaciones, como en los encargos, sobre la resistencia a compresión como base de los cálculos y tiene una fiabilidad de alcanzarse del 95%. Eso quiere decir que en una parábola de Gauss la resistencia de proyecto o resistencia característica especificada es tal que un 5% está por debajo de ese valor y el 95% de la resistencia del hormigón estará siempre por encima de ese valor. La resistencia característica real de obra, F sub C, real, es el valor que corresponde al cuantil 5% en la distribución de una resistencia a compresión del hormigón que se suministra a obra. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos 100 resultados ordenados de menor a mayor, F sub C1, F sub C2, F sub C3 hasta F sub C100, que sería el valor más alto, ¿cuál es la resistencia característica real? La que ocupa el lugar 5%. Quiere decir que en 100 valores sería la resistencia correspondiente al valor que ocupa el lugar F sub C5. Resistencia característica estimada, F sub C, est. Es el valor que se estima, se cuantifica, se determina como resistencia característica real de obra a partir de un número finito de resultados de ensayos normalizados de la resistencia a compresión sobre probetas hechas en obra, rotas en laboratorio. Abreviadamente, esta resistencia característica estimada se denomina resistencia característica a secas y es la que obtenemos en los laboratorios cuando hacemos el control de calidad del hormigón que llega a obra. Y luego está la resistencia de cálculo a compresión, F sub CD. Es la resistencia característica de proyecto, F sub CK, la que figura en los proyectos, la resistencia característica especificada, dividida por un coeficiente parcial de seguridad, que siempre es mayor que 1 y que suele ser el valor de 1,5, aunque puede a veces en obras de un control exhaustivo puede ser de 1,3. En definitiva, la resistencia de cálculo a compresión es la resistencia característica especificada en el proyecto dividida por ese coeficiente. Tomemos, por ejemplo, una resistencia característica especificada o de proyecto muy típica, que son 30 newton milímetro cuadrado. Si lo dividimos por el coeficiente de 1,5, quiere decir que la resistencia de cálculo sería de 20 newton. Significa que calculamos las secciones de los pilares, las vigas, las zapatas, como si el hormigón que fueran a echarse en esa estructura fuera de 20 newton milímetro cuadrado, cuando en realidad vamos a emplear un hormigón de 30 newton por milímetro cuadrado. Así estamos
a favor o del lado de la seguridad. La determinación de las características mecánicas se realiza siempre sobre probetas normalizadas que se confeccionan en moldes y se deja un tiempo necesario y prudencial para que el hormigón frague, ya que el cemento tiene que fraguar. Estas probetas pueden ser de muchas formas, por lo menos de 4 formas. Existen las probetas cilíndricas, las probetas prismáticas, las probetas cúbicas. Como veis en estos esquemas, la probeta siempre tiene una dimensión D. En el caso de la cilíndrica, que es la más utilizada, es el diámetro de la cara superior. En el caso de las cúbicas es la arista y en el caso de las prismáticas es la sección. Esa D puede valer 100, 150, 200, 250 y 300 milímetros. Y en función de la D, así nos sale la altura del cilindro y la longitud del prisma. Como veis, la longitud del prisma tiene que ser mayor de 3,5 veces la D. D puede ser 100, 150, 200, 250 y hasta 300 milímetros. La forma, medidas y otras características de las probetas y los moldes para hacer probetas para los ensayos mecánicos se rigen por la norma UNE EN 12390-1, una norma europea. Bueno, las probetas normalizadas, puede ser la cilíndrica de 150 por 300 milímetros, 150 milímetros de diámetro y 300 milímetros de altura, que es la más típica, y es la fundamental, aunque también se pueden utilizar, como he dicho, probetas cúbicas de 150 o de 100 milímetros de arista, dependiendo del tipo de hormigón. Ahora bien, cuando nosotros hacemos el ensayo a compresión sobre probetas cúbicas, hay que transformar ese valor para equipararlo a lo que valdría si fuera la probeta cilíndrica. De tal manera que la resistencia a compresión, cuando se rompe con una cúbica de 150 milímetros, será el valor F sub C, cúbica, que me da el ensayo, multiplicado por un coeficiente. Y ese coeficiente es de 0,9, 0,95 o 1, dependiendo de la resistencia que tenga el hormigón. ¿Cómo se fabrican las probetas para el ensayo de compresión? Pues el equipo que utilizamos, lógicamente, son moldes, bien moldes cilíndricos, bien moldes cúbicos, una tolva de llenado, que puede o no utilizarse, medios de compactación, que pueden ser la aguja vibrante, la mesa vibrante, la barra compactadora y la maza para golpear. Un cogedor, llana, recipiente de rameasado, pequeño material y por supuesto la cámara húmeda donde las probetas se van a pasar un tiempo que es la duración del fraguado. ¿Cómo se fabrican estas probetas? Lo primero es engrasar los moldes interiormente para facilitar el desmoldado una vez que haya fraguado el hormigón. A continuación se vierte el hormigón en 3 tongadas, quiere decir, se divide la altura de la probeta en 3 partes sensiblemente iguales y se rellena una de ellas, pinchándose con la barra 25 veces. Se rellena la segunda tongada, se vuelve a pinchar 25 veces y por último se rellena la última tongada pinchándose 25 veces. Os remito al ensayo que vimos en las propiedades del hormigón fresco sobre cómo se realiza la consistencia con el cono de Abrams, porque es muy parecido. Una vez que ya hemos pinchado las 3 tongadas 25 veces, con la llana se alisa la superficie y una vez que está rematado se protegen las probetas
enmoldadas con plástico, atándolas y dejándolas en la obra en un lugar protegido, donde se impida su manipulación y donde no existan ni corrientes de aire, ni les afecte la lluvia, ni, por supuesto, el sol y el calor. Así se tienen durante al menos 16 horas, nunca más de 3 días. Normalmente el técnico de laboratorio, cuando llega el camión hormigonera, hace las probetas y al día siguiente las recoge, habiendo transcurrido 24 horas más o menos. Una vez que han transcurrido ese tiempo, se llevan al laboratorio y se introducen en cámara húmeda, donde pasarán un tiempo hasta que se vayan a romper. Lógicamente, esas probetas ya están desmoldadas. Después, cuando llegan al laboratorio, se desmoldan y se meten en la cámara húmeda. El tiempo de rotura pues puede ser de 2 días, 48 horas, puede ser 7 días, puede ser 28 días o puede ser más tiempo. La medida de la resistencia característica estimada o cualquiera de las resistencias del hormigón para ser comparable con la resistencia característica de proyecto o especificada ha de romperse a los 28 días de edad. Las variables que influyen en la resistencia del hormigón, pues los materiales, sea el cemento, sea los áridos, la influencia que tiene la relación agua-cemento, cuanto más agua, menor resistencia tiene el hormigón, influencia del tamaño máximo del árido, el método y la duración del curado de las probetas y la edad de la rotura y el ambiente donde se han estado manteniendo esas probetas. Y, por supuesto, lo mismo ocurre si el hormigón está en la obra. Fijaros, el valor de la resistencia característica en función del tiempo, pues se ve claramente en esta tabla. Los 28 días marcan la resistencia característica o especificada del hormigón. La resistencia característica de proyecto. A los 7 días se estima que solo tiene el 65% de esa resistencia y a veces el 75%, dependiendo si el hormigón es menor de 50 Newton milímetro cuadrado o hormigones de más de 50 Newton por milímetro cuadrado. En obras de edificación normales se suelen usar 30-40 Newton milímetro cuadrado del hormigón estructural. Luego vamos con la línea solo de arriba. Si se ha roto las probetas a los 3 días de haber sido amasada, el resultado es el 40% de la resistencia que tendrá a los 28. Si se rompe a los 90, el resultado ha crecido un 20% respecto a la resistencia característica especificada que se midió a los 28 días. Y a los 360 días al año, la resistencia creció un 35%. Y así podríamos seguir, ya que, como os remito al tema de cementos, el cemento tarda años en fraguar, en hidratarse total y absolutamente. Todas las partículas de clínker se transforman en tobermorita. Bien, pues a lo largo del tiempo y transcurridos 2-3 años, la resistencia de ese hormigón va a seguir creciendo. Poquito, muy poquito, porque depende de que las condiciones climáticas admitan que la humedad ambiental hidrate esas partículas de cemento que no se han hidratado, pero que sigue creciendo. Ya veis, hasta un 35% mayor resistencia cuando ha pasado un año sobre los 28 días en la que se mide la resistencia característica del hormigón. Bien, vamos a parar aquí. En el próximo vídeo vamos a continuar hablando sobre las propiedades mecánicas del hormigón endurecido. Se hacía muy largo el vídeo y entonces lo he querido dividir en 2 trozos. Hasta aquí hemos llegado a confeccionar las probetas. En el próximo vídeo vamos a romperlas y vamos a ver cómo se calculan las resistencias mecánicas y otras cosas. No os perdáis el próximo programa y seguid estudiando.